Jaimito no se queje, que empiece la entrevista, ¿le parece? Estoy de acuerdo. Permítame entonces, voy a dar la bienvenida a nuestra invitada a esta hora de la mañana. Se trata de Viviana Vázquez Moreira, quien es consultora especialista en zonas francas, comercio exterior y aduanas. Viviana, buenos días, bienvenida a Diálogo de Radio 99. Muchas gracias, Daniel, Javier, Ramiro y Jaime. Un buen día. Aquí listos para compartir con ustedes sobre el tema de zonas francas, que tiene mucha actualidad y muchas oportunidades para el sector productivo del país. Claro que sí. Jaime, si fueras tan amable. Gracias, mi querido Daniel. Viviana, bienvenida. Es un placer tenerla por acá en I99. Espero que me escuche bien. Bueno, la verdad es que las zonas francas son un mito, porque en el Ecuador realmente no se tiene claro qué es una zona franca, para qué sirve, y esta ley que recién promulgó o se aprobó en la Asamblea Nacional permite ese desarrollo de zonas francas. Ahora bien, muchos están en contra porque decían que había precarización del trabajo, que efectivamente no había un desarrollo para el país, y hay muchas contras, politiquería le llamo yo, o simplemente intereses creados. Pero quisiera que nos explique primero qué es una zona franca, cuáles son las ventajas de tenerla y pues obviamente cuáles son las diferencias entre lo que se tenía y lo que se tiene hoy en día en el Ecuador. ¿Cómo no, Jaime? Para empezar, es importante tener claro que este no es un esquema que sea novedoso en el Ecuador. De hecho, en Ecuador nosotros hemos tenido una ley que bajo diferentes nominaciones ha contenido el esquema justamente de tener beneficios fiscales dentro de zonas delimitadas. Eso es lo que es una zona franca, un área del territorio ecuatoriano que se establece unos límites en el que se pueden desarrollar algunas actividades particularmente orientadas a la exportación bajo beneficios fiscales. En nuestro país, en la actualidad, tenemos 11 zonas entre el esquema anterior, que se denominaba Zona Especial de Desarrollo Económico, y zonas francas que se encuentran bien sea parcialmente en operación, en operatividad completa o en proceso de implementación. Solamente en la provincia del Guayas, por ejemplo, tenemos 5 zonas. Los 2 puertos, tanto el de Pozorja, DP World, como el puerto Libertador Simón Bolívar al sur de Guayaquil, operado por Contecón, son justamente estas estructuras. En el campus de la Escuela Superior Politécnica tenemos también una zona orientada hacia la tecnología y la industria. Tenemos también el aeropuerto de Guayaquil, que es una zona franca todavía. Y finalmente en Pozorja tenemos una zona industrial que es Sofraport. En la provincia de Santa Elena hay una zona especial de desarrollo económico, sede Progreso, que tiene actividad industrial y logística, está en proceso de ejecución su proyecto. En la provincia de Pichincha está el aeropuerto de Quito, en el Mariscal Sucre, en Talavera, y tenemos también Turis Franca, que es la zona del teleférico. En la provincia de Imbabura está Yachay, que es este proyecto pues, de la Ciudad del Conocimiento. Y finalmente en la provincia del Oro están Santa Rosa y Huaquillas, también en proceso de ejecución. En cuanto a qué tiene de positivo, o en todo caso, cuál es el beneficio de contar con una zona franca, principalmente es el hecho de que, y justamente esto es algo que viene como una innovación en esta ley que se aprobó el año pasado, en diciembre 21 particularmente, en cuanto a los potentes incentivos que fueron incorporados dentro del proyecto. La ministra Sonsoles García ha sido súper enfática de señalar cómo esto va a estimular precisamente 2 elementos que necesita el país de forma inmediata. La inversión, tanto nacional como extranjera, como la generación de empleo. Y estos 2 elementos los vamos a poder ver que son categóricamente realizables en un corto tiempo, porque esta figura, pese a que en nuestro país no ha tenido una evolución que haya permitido que eche raíces y se robustezca en el tiempo, se ha mantenido a lo largo de los diferentes gobiernos que hemos tenido en el país, con diferentes denominaciones, como lo decía al comienzo, pero en vista de que el esquema es bueno, es positivo, es robusto, se ha mantenido en la legislación. Y finalmente son esquemas que en la región tienen muchísimo éxito. Solamente para mencionar 4 ejemplos que están a la vista de todos, en un caso con más de 100 años de historia, que es el caso de las zonas francas de República Dominicana, en las que tienen pues generación de exportaciones por más de 7.300 millones de dólares, generación de empleo por más de 190.000 plazas,
y pues lógicamente con oportunidades de crecimiento, de inversión y de expansión en zonas de manufactura y de prestación de servicios. Asimismo, Colombia, Panamá, Uruguay tienen pues larga data, más de 50, 60 años de historia con procesos muy robustos de zonas francas, en los que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el 32% de las exportaciones uruguayas sale de zona franca. En el caso de República Dominicana, 63% de las exportaciones uruguayas salen de zona franca. Y finalmente en Panamá, la proporción de exportaciones del territorio nacional panameño versus de lo que sale de zona franca es de 3-1. Entonces, estamos hablando de que son esquemas que en Latinoamérica funcionan. Tenemos ahora una ley muy positiva, muy robusta, con incentivos que tienen estabilidad tributaria, y pues justamente es un esfuerzo y una oportunidad que hay para el desarrollo productivo al amparo de estos esquemas. Viviana, ya me llegaron ya algunas preguntas de la gente que nos está escuchando, pero la primera de un exgerente de Sofragua, que más o menos manejaba el tema, el señor Fausto Benítez, nos dice: ¿por qué funcionan las zonas francas en todos los países, menos en Ecuador? Bueno, creo que empecé a mencionar algo que es sumamente importante. ¿Qué es lo que el inversionista le mueve a generar una nueva inversión? Y estamos hablando del inversionista extranjero o el inversionista nacional que se anima y se arriesga a generar nuevas líneas de producción o a hacer inversiones incrementales. Dos puntos en particular. El primero, que el esquema que le ofrecen tenga estabilidad. Y el segundo, que las condiciones que el país ofrece, lógicamente, sean favorables a esa inversión que va a emprender. Porque cuando se trata de proyectos de manufactura, lógicamente estamos hablando de inversiones en el largo plazo. Pienso que el gobierno nacional se está esforzando muchísimo por mejorar por mejorar las condiciones a través de las cuales se puede brindar este clima favorable a la inversión. La ley justamente es una muestra de aquello. La estabilidad tributaria que tienen los beneficios hoy en esta ley que se aprobó es sumamente positiva. Y finalmente, pues pienso que una de las condiciones que ha permitido es, como decía, el hecho de que pese a que haya diferentes administraciones con ideologías distintas, lo importante es tener una visión de largo plazo y que el país apoye justamente estos esquemas, brindándoles el soporte suficiente, la promoción suficiente que contribuya a que haya primero un conocimiento global del tema para que el inversionista sepa cuál es la opción que tiene de manera inmediata y con incentivos garantizados. Clarísimo, abogado. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. ¿Cómo le va? Buenos días nuevamente. La verdad que a veces uno no termina de entender por qué en este país todo demora, ¿sí? Es un tema que de alguna u otra manera debimos haberlo tenido con anticipación. Se crearon las sedes, si no me equivoco. ¿Qué diferencia hay o cuál es la similitud que puedan tener sedes con las zonas francas? Bien, Javier. Básicamente, en términos estructurales, es un mismo esquema, que como decía, tiene denominaciones distintas. Claro. Si bien es cierto, en la ley del año 2010, que entró en vigencia para el 2011, el Código de la Producción, se establecieron ciertas otras condiciones que lo que buscaban era el establecimiento de nuevos polos de desarrollo, justamente para evitar el que se concentre el desarrollo en los polos tradicionales, ¿no? Lo cual es un elemento diferenciador, sí, del caso de sedes. Lamentablemente, la política que en ese momento se buscó desarrollar era un poco un esquema que no es extraño, de hecho, para el primer mundo o países de Asia, porque así funciona en China. El Estado pone la contraparte de la infraestructura básica para que se siente la inversión y luego viene el sector privado, pues y lógicamente la desarrolla, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se buscó implementar con sedes. Lamentablemente, como decía, no hubo los recursos suficientes para que en su momento el régimen tuviera la oportunidad de desarrollarse plenamente y pues no se pudo concretar intenciones de inversión que sí las hubo y en una proporción muy importante. Sin embargo, tomando estas experiencias previas y con la buena intención, los buenos ánimos y por sobre todas las cosas una estructura sumamente clara que la ministra Sonsoles García lo ha explicado, lo ha expuesto en varios foros justamente para generar la difusión necesaria, creemos que justo lo que se va a permitir es que con esta amplitud de actividades que se está incorporando para el esquema se puedan justamente desarrollar otro tipo de inversiones. De hecho, la gama de actividades, como decía, que se ha incorporado dentro de estas zonas francas
y en los incentivos tributarios que favorecen la inversión, van a permitir que algo que empezó con sede sea mucho mejor, sea mejorado y fortalecido. Ahora, ese fortalecimiento no solamente se debe hacer a través de lo que pueda decir la ministra, sino también de darle esa tranquilidad y esa seguridad para el inversionista. Caso contrario, vamos a seguir hablando de lo mismo. De hecho, Javier, fíjese usted que nosotros en el proceso profesional que tenemos de generar contactos y consultoría con los empresarios, hemos conversado con muchísimos empresarios en todo el país. ¿Y qué los detiene? Y básicamente el punto focal que yo veo aquí es el desconocimiento de lo que pueden hacer con la herramienta. Entonces, el primer punto me parece que el gobierno está haciendo muy bien, porque a través de sus diferentes personeros está difundiendo este esquema y sus buenos elementos. Por otro lado, lo que vemos también es que, dado que sí ha habido un nivel de escepticismo, Javier, eso no se lo puedo negar. La gente de alguna forma dice, bueno, en su momento hubo un esquema con unas características, luego se mudó a otro esquema, entonces, ¿qué me va a garantizar en el tiempo que mi inversión esté protegida? Entonces, por eso es que yo destacaba que en esta ley se ha hecho un esfuerzo por mejorar todos estos aspectos que en algún momento de la historia de estos esquemas especiales de impuestos han tenido algún tipo de deficiencia. Y esta garantía de estabilidad tributaria que se ofrece con esta nueva ley verdaderamente ataca a ese problema de fondo. Es decir, la seguridad jurídica, que es la que tanto requiere el inversionista. Pero ¿quién garantiza que esa seguridad se mantenga? Bueno, de hecho, la ley hecho, está ahí, pero usted sabe que políticamente en este país siempre van a revertir las cosas que a veces para los gobiernos de turno, quien esté, no le conviene o sí le conviene. Yo le quiero comentar algo que me parece interesante que lo conozca también la audiencia. Fíjese usted que en las últimas dos presidencias, el anterior presidente y el presidente Noboa, durante 4 ocasiones han intentado implementar estos esquemas. Este esquema de zonas francas, digámoslo así, el mejoramiento de un esquema con beneficios en la parte impositiva. Ya, lamentablemente 3 ocasiones el presidente anterior no tuvo éxito por razones de índole político que no vamos a profundizar, pero en este primer intento el presidente Noboa ha considerado que un elemento muy potente para fortalecer la herramienta que permita la inversión tenía que incorporarlo en la primera reforma tributaria, como en efecto se hizo y pasó con éxito. Entonces, un elemento súper importante que usted decía sobre el tema de seguridad jurídica se ha incorporado de forma especial como un candado legal para que el inversionista tenga la tranquilidad que su inversión se va a mantener con los incentivos que tiene en el tiempo por esta figura específica que se denomina de estabilidad tributaria. La garantía hay entonces es para correcto. el inversionista. Y fuera de ello, también esta ley trae otros elementos adicionales que pueden brindar una seguridad, como los contratos de inversión, que van a hacer inclusive un mayor candado respecto de esa estabilidad que necesita el inversionista. Daniel continúa con la entrevista. Gracias, Javier. Viviana, todo eso luce y se escucha maravilloso, o sea, la herramienta se ve fantástica, pero Ecuador es uno de los países con menos zonas francas de desarrollo y las zonas francas que están ya trabajando ya desde algún tiempo tampoco es que lucen muy desarrolladas. Yo estuve hace poco pasando por Pozorja y vi la zona franca y uno no ve mucho movimiento. Evidentemente entiende que todavía no ha, como usted ha dicho, ha permeado en el empresario el desarrollo de zona franca. Colombia tiene cerca de 97 zonas francas, si es que no me equivoco. 120. 120, ya aumentaron, sí, es una barbaridad. Y ellos ya parece que entendieron. ¿Qué nos hace falta para entender el beneficio de esto? Además de coeficiente intelectual, no sé. Bueno, como usted dice, en una medida también es importante las políticas de Estado. Porque yo puedo tener una buena ley, pero si dentro de las políticas de Estado que implemento no genero yo primero este proceso de difusión que permita que el empresario conozca cuáles son las herramientas que tiene a mano. Y en esto le digo, recientemente estuve viendo en redes sociales, Sonsoles García hacía algunos anuncios sobre posibles proyectos que serán implementados en breve, por ejemplo, en el área del Austro. En Cuenca, ¿no? Exactamente. Una zona franca. Correcto. Entonces, el tema va porque es necesario que haya también estas políticas de apoyo a los diferentes sectores que existen dentro del país, tanto en el ámbito productivo, desde las vocaciones de cada zona, para que podamos nosotros fortalecer lo que en cada zona es bueno de hacer. Le quiero poner un ejemplo un poco sencillo, pero para poder precisamente mostrar el punto. Si el Ecuador es bueno
en el sector del oro, en producción de banano, de camarón, de cacao, entonces los esfuerzos tienen que ir apuntalados a que estas zonas que se han establecido vayan a fortalecer, por ejemplo, la agroindustria, porque lo que queremos es dejar de ser un país que exporta commodities y empezar a agregar valor. Viviana, explíqueme como que yo fuera un niño de 5 años. La zona franca es una zona, valga la redundancia, donde un empresario tiene beneficios tributarios, ¿verdad? Pero eso implica que se le va a pagar igual o menos al trabajador que vaya a trabajar en la zona franca. Ya, eso es un elemento súper importante, Daniel. Casualmente, una de las objeciones, si usted quiere, al proyecto original que se presentó en la Asamblea era la preocupación por la estabilidad laboral y las condiciones laborales que iban a tener los trabajadores dentro de zona franca. Entonces, sí se hizo una modificación para que las condiciones laborales sean exactamente las mismas que se establecen en el Código de Trabajo, es decir, que no haya una precarización, una diferenciación o, si usted quiere, algún nivel de asimetría entre los beneficios en términos de sueldos, salarios que va a recibir un trabajador que está en zona franca versus alguien que no esté en zona franca. Y por otro lado también, por el hecho de que haya inversión, no se va a sacrificar la estabilidad del trabajador y las condiciones generales que hay determinadas dentro del esquema laboral regular del país. Es decir, el trabajador no se va a ver afectado en el caso de que sea contratado por una empresa que trabaja en zona franca. De ninguna manera, porque como le decía, constitucionalmente también tenemos unas determinadas garantías que no pueden ser violentadas por nadie. Ahora, los productos que se elaboren en zonas francas no pueden ser comercializados en el Ecuador, tienen que ser exportados. ¿Es eso la naturaleza en una zona franca? Básicamente, como está establecida la ley, tenemos, digámoslo así, dos grandes grupos de actividades que se pueden desarrollar dentro de la zona franca. La natural, que es la que usted señala, y un poco hablando de lo que mencionaba usted sobre zonas que no han funcionado, el esquema ha sido exitoso. No solo me refiero brevemente a ese punto. En la zona de Pozorja, que le decía Sofraport, es un enclave de orden industrial que tiene una condición especial para el desarrollo de conservas de atún. De hecho, ellos exportan a muchos países en Europa, maquilan marcas de diferentes países en Europa, y es un ejemplo de lo que debe ser una zona franca industrial. En esa línea, la ley determina que hay tres tipos de actividades. Por una parte, las zonas industriales orientadas hacia la manufactura, es decir, a todo lo que tiene que ver con perfeccionamiento activo, fabricación, elaboración, ensamblaje inclusive, dentro de la zona franca, y que se produce y que se permite su nacionalización, o sea, es decir, su venta para el territorio nacional, pero solamente en un 20%, porque, sí, solo termino la idea, la idea es básicamente que todo se exporte, es decir, incrementar el volumen de exportaciones. Hubo en los tempranos años 2010, por ahí, una zona franca en Manta. Eso ya no opera, ¿sí? Pues. No, ya no están en operación. Había dos zonas francas, ¿verdad? Una en la vía de la Pila, por Montecristi, exactamente, y la otra un poco más hacia el centro de Manta. Y pues ellas funcionaron normalmente hasta que su concesión terminó. Es decir, no es que fueron desmontadas ni se afectó su seguridad jurídica en ese sentido. Y sobre las otras actividades que le mencionaba que está trayendo esta nueva ley, están también el tema de las zonas de servicios, en la que usted realmente va a ver súper abierto el abanico, porque usted puede prestar servicios de salud, servicios de educación, servicios de consultoría, de corretaje. Dentro de esta zona franca, que tiene que tener una jurisdicción, supongo. Efectivamente, call centers. Es decir, el abanico de servicios que se puede hacer dentro de zona franca es verdaderamente amplio, como existe en Uruguay. Muy bien, Viviana, permítame, voy a dar paso a mi compañero Ramiro Cepeda. Viviana, qué gusto, la he escuchado con atención. Quiero aterrizar el tema un poco para que vean. Cuando usted está aquí dentro del país, un negocio formal tiene que tener a sus empleados afiliados, 13º, 14º, tiene que pagarles el fondo de reserva, tiene que tener permisos del municipio, patente de comerciante, etcétera, etcétera. Aquí montar un negocio es una tarea de titanes. Tienen que hacer reparto de utilidades a los empleados. O sea, le estoy diciendo todo lo que tenemos allá. De todo eso que tenemos allá, ¿qué no tenemos en la zona franca para que sea atractivo? Puntualmente, ¿qué no hay en las zonas francas para que yo,
XX vaya, monte una zona franca y me sienta que sin dejar de hacer patria no me estoy estrangulando con toda la legislación local? Bueno, básicamente los incentivos fiscales que tiene la ley de zonas francas precisamente están orientados a que puedan el empresario tener ese respiro en su flujo al momento en el que el Estado sacrifica recaudación fiscal para permitir que todos esos fondos sean utilizados por el empresario en el proyecto. El primer incentivo, por ejemplo, es la exoneración del impuesto a la renta por los primeros 5 años. ¿Sí? Y después, a partir del año 6, se paga una tasa del 15%, cuando aquí en el territorio nacional se paga un 25% generalmente a las empresas. Luego usted tiene que tarifa cero de IVA para lo que usted factura desde la zona franca, lo cual es absolutamente positivo. Y cuando compra localmente insumos, paga servicios o adquiere bienes que se utilizan en el proceso productivo, usted le devuelven el IVA, no le dan un crédito tributario que usted pueda netear ni notas de crédito, le hacen una devolución efectiva en la cuenta del empresario del IVA pagado en las compras locales. Tiene exoneración del impuesto a la salida de divisas, que recientemente hemos visto pues que el día de ayer ha tenido un incremento. Y finalmente también un tema que no es menor, que es la parte arancelaria, que justamente permite que haya esta posibilidad de importar bienes, procesarlos dentro de la zona franca y luego reexportarlos o venderlos en una Pero proporción. usted sí sabe que lo más antipático de hacer empresa en este país son los permisos. Permiso del municipio, permiso de la patente, permiso de esto, permiso de bomberos, permiso, o sea, son 17 permisos que usted tiene que sacar para montar un negocio aquí. Ya, y anualmente. O sea, y las inspecciones, o sea, y va con el funcionario mañoso que quiere crearle un problema para darle una solución, por supuesto, económica. Entonces, ¿qué beneficio tengo yo en ese sentido? El tributario lo tengo clarísimo, pero el tributario no implica mucho fastidio. Lo otro significa que le joroban la vida al empresario y le ponen todos los días, porque sabes que tengo una inspección de esto y tengo que parar hoy día para que venga el inspector. Entonces, no es que viva la patria y hagamos lo que sea, pero ¿qué limitaciones puede tener una autoridad local sobre ese tipo de temas y obligaciones dentro de la zona franca? De hecho, le comento, Ramiro, que otro de los elementos buenos que tiene la ley y que le ayuda en este sentido a los gobiernos autónomos descentralizados es que ellos pueden a nivel seccional establecer también exoneración de determinados requisitos, impuestos, tasas y demás para las actividades de zona franca que se realizan dentro de su jurisdicción correspondiente. Asimismo, la tramitología, tanto la tramitología de comercio exterior como esta tramitología que usted menciona, justamente se ha generado todos estos acercamientos con los diferentes municipios para que haya una automatización de forma que no exista esta situación que usted menciona, que por el hecho de tener este contacto, de tener la necesidad de que presentar trámites y documentación de forma periódica, eso se constituye en un problema operativo para la empresa. Entonces, esto es un poco de la mano, sí, porque son competencias seccionales que se trabajan con las autoridades seccionales para que pueda existir ese apoyo a la inversión en cada una de las localidades. Y solo para que tengan claro nuestra audiencia, eso no es que es territorio extranjero, eso es un régimen especial tributario y económico, pero nada más. Porque a veces creen que es un mundo aparte el asunto, ¿no? Lo que sucede es que conceptualmente, al ser una zona delimitada dentro del país y por tener unas condiciones en los temas fiscales especiales, entonces se considera que esa área está excluida del territorio nacional. Pero eso no quiere decir, pues lógicamente, que no haya ciertas situaciones de orden de cumplimiento a nivel seccional, a nivel fiscal, que tengan que desarrollarse como corresponde en la normativa. Hay que destrabar intelectualmente a muchas autoridades de aquí y a muchas autoridades locales para que no les joroben la vida del empresario. Solo ejemplo, Cuba, Varadero, se desarrolló así. Si mi memoria no está mal, Cancún, que es en Quintana Roo, también se desarrolló así, llegó inversión a montones. Y no me vengan a decir que en Cuba hay seguridad jurídica, pero por lo menos había seguridad jurídica para ese tipo de inversiones que no tuvieron miedo de ir a él. Acá que no somos ni la sombra de un gobierno que manda en la isla, no se puede hacer.
cosas grandes. Yo digo eso que llaman la ruta del espóndolo, yo me quedo con la ruta del sol, ya que se puede hacer maravillas ahí. Y resulta que a nadie se le ocurre la idea de hacerlo, porque a alguien le estamos robando la vida, ¿no? Es cuando la situación política de alguna u otra manera afecta al desarrollo productivo, económico de un país. Solamente la última de mi parte. ¿Hay alguna diferencia entre las zonas especiales permanentes y zonas o zonas permanentes especiales, creo que se llama, y las zonas normales permanentes ahí o no? Lo que sucede es que la legislación colombiana establece dos conceptos. Las zonas, como usted dice, establece las zonas permanentes y las zonas permanentes especiales. ¿Qué diferencia hay? Las zonas permanentes son los que nosotros denominamos acá de multiempresas, es decir, zonas en las que se vayan a establecer diferentes empresas que no tienen relación, sino que simplemente están en este espacio para aprovechar los beneficios o pueden tener algún tipo de sinergias. Y por otro lado, en Colombia se denominan permanentes especiales a las que se llaman uniempresariales, es decir, una sola empresa que su perímetro se declara zona franca, pero por el tipo de orientación de actividades que se van a desarrollar. En nuestra legislación solamente contemplamos las multiempresas, justamente porque lo que se busca es desarrollo de área y brindar también la posibilidad de que se generen esta interrelación entre las empresas que se establecen en esos nuevos enclaves. Viviana, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias. Gracias, Viviana Vázquez, que es consultora, conocedora también de este tema de las zonas francas. Antes de ir a la pausa, abrimos el espacio.